El cañón de la pistola estaba presionado contra la parte baja de su espalda, pero la mano que la sostenía temblaba. Dominique no se movió. Él gobernaba una ciudad construida sobre sangre. Y sin embargo, ahí estaba, en el closet de abrigos de su propia gala, acorralado por una mujer que olía a lejía barata y a miedo. «Quédate callado y sígueme», susurró ella, su aliento caliente contra el cuello de Dominique. Él debería haberle quebrado la muñeca. En cambio, hizo lo único que nunca hacía. La escuchó. Dominique Russo odiaba el olor de las orquídeas costosas. Le olían a funerales. Esa noche, su salón de baile estaba repleto de ellas, cascadas blancas derramándose sobre floreros de cristal, casi asfixiando el aire. Dominique se quedó de pie cerca del balcón, con un vaso de bourbon en la mano. No estaba bebiendo, solo observaba la sala con el aburrimiento distante de un hombre que era dueño de todos los presentes. El alcalde reía demasiado fuerte por un chiste que le contaba un juez. El juez sudaba dentro de su smoking hecho a medida. Las esposas con vestidos de seda intercambiaban cumplidos huecos, los ojos saltando hacia las salidas, calculando jerarquías sociales. Era una gala benéfica. La caridad era solo una fachada. Todos lo sabían, y a nadie le importaba mientras siguiera fluyendo el champán y sus nombres se mantuvieran lejos de las acusaciones federales. Dominique se ajustó los gemelos. El Rolex en su muñeca se sentía pesado. Tenía 35 años, pero los huesos de su rostro se sentían décadas más viejos. Dirigir el negocio familiar no se trataba de tiroteos glamorosos bajo la lluvia. Se trataba de hojas de cálculo, leyes de zonificación y de manejar los egos heridos de hombres de mediana edad con armas. Era tedioso. Dominique revisó la sala de nuevo. Costumbre. Algo andaba mal. No era un ruido repentino. Era un silencio. Un tipo específico de ausencia. 3 de sus hombres de piso faltaban de sus puestos cerca de las salidas del oeste. Carmine, su segundo al mando y su amigo más antiguo, había salido a atender una llamada 20 minutos atrás y no había vuelto. El leve zumbido del auricular en el oído derecho de Dominique había muerto. Sin estática, solo aire muerto. Dominique no fue por el arma enfundada junto a sus costillas. Cualquier movimiento brusco en una sala tan llena provocaría pánico. Dejó su vaso en la bandeja de un mesero que pasaba y giró hacia el pasillo privado que llevaba a su despacho. Las pesadas puertas de roble se cerraron detrás de él, cortando el sonido del cuarteto de cuerdas que tocaba una pieza de Mozart, educada e inerte. El pasillo estaba tenue, iluminado solo por apliques de baja potencia. Estaba silencioso, demasiado silencioso. Dominique dio 3 pasos antes de que una sombra se separara del nicho cerca del guardarropa. Su mano se movió, un borrón de memoria muscular, listo para desenfundar y disparar en un solo movimiento. Un cañón de acero frío se le clavó con fuerza en la base de la columna. «No», susurró una voz. Era la voz de una mujer, entrecortada, delgada, aterrada. Dominique se quedó paralizado, la mano suspendida sobre la solapa de su saco. Calculó el ángulo. Podía dejarse caer, girar y desarmarla antes de que ella jalara el gatillo. Pero el temblor en el cañón contra su columna contaba una historia distinta. Los profesionales tenían manos firmes. Los aficionados apretaban el gatillo en el momento en que se asustaban. «¿Quién eres?», preguntó Dominique. Su voz sonaba plana, ronca, sin ese pánico que ella probablemente esperaba. «Quédate callado y sígueme», volvió a susurrar ella. Lo empujó con fuerza, no con la pistola, sino con la mano libre. Era pequeña, pero sabía usar su ventaja. Dominique dio medio traspié. Fue entonces cuando captó su aroma. Nada de perfume costoso, solo el picor químico y áspero de lejía industrial, limpiador de pisos con aroma a limón y el toque agrio y metálico del sudor frío. Dominique miró por encima de su hombro. Ella llevaba el uniforme del personal de banquetes, pantalones negros, una camisa blanca almidonada, un delantal negro. Su cabello oscuro estaba recogido en un moño severo y despeinado. Su rostro estaba pálido, sin maquillaje, dominado por unos ojos marrones muy abiertos y frenéticos. No parecía una sicaria. Parecía alguien que acababa de ver un fantasma. «Date vuelta», ordenó ella, la voz quebrándose un poco.
Camina hacia el elevador de servicio, ahora. Dominique giró. Caminó. La situación era absurda, y aún así las alarmas primitivas en su cabeza sonaban ensordecedoras. Él conocía el plano de su propia casa. El elevador de servicio era para la lavandería y los carritos de banquetes. Estás cometiendo un error, dijo Dominique en voz baja, sus zapatos hundiéndose en la alfombra gruesa. Te estoy manteniendo con vida, replicó ella. Cállate y camina. Llegaron a las puertas de acero cepillado del elevador de servicio. Ella se estiró a su alrededor y presionó el botón de bajada con un pulgar magullado. Las puertas se abrieron. Adentro, ordenó. Dominique entró. El elevador olía a basura vieja y pan rancio. Ella lo siguió, golpeando con el puño el botón del sótano y luego presionando el de parada de emergencia. El elevador dio una sacudida y se detuvo entre pisos. Ella finalmente bajó el arma. Era un revólver pesado y feo, un pedazo de chatarra de la calle, no el arma de un profesional. Ella se apoyó contra la pared de acero, cerrando los ojos, el pecho agitado. El arma colgaba suelta en su mano. Dominique la observó. Pudo haberle quitado el arma en ese instante. En cambio, cruzó los brazos. Bien, dijo Dominique. Estamos detenidos. Tienes 30 segundos para decirme por qué una mesera me tiene como rehén en mi propia casa antes de que te rompa la mandíbula. Ella abrió los ojos. Eran filosos. El pánico retrocedía, reemplazado por una desesperación fría y endurecida. No soy mesera, dijo ella. Soy sirvienta, y no lo estoy secuestrando, señor Russo. Lo estoy sacando de aquí para que sus propios hombres no le vuelen los sesos sobre los canapés. Dominique dejó que las palabras flotaran en el aire viciado del elevador. Su expresión no cambió. Había pasado toda una vida aprendiendo a enterrar sus reacciones. Mis hombres, repitió Dominique. 4 tipos, dijo ella, limpiándose una gota de sudor de la frente con el dorso de la mano. Equipo táctico, rifles con silenciador. Entraron por el muelle de carga hace 10 minutos. Su jefe de seguridad los dejó pasar. La mandíbula de Dominique se tensó. Un solo músculo se movió bajo su pómulo. Carmine. Carmine se suponía que estaba vigilando el muelle. Estás mintiendo, dijo Dominique. Nada pasa por ese muelle sin autorización. ¿Autorización? Ella soltó una risa corta y áspera. Sonó como papel rasgándose. No necesitaron autorización. El hombre del traje gris, el de la nariz rota que siempre está parado detrás de usted, abrió el portón él mismo. Yo estaba sacando la basura. Los vi disparar a los 2 guardias del portón, arrastrarlos detrás de los contenedores. Dominique sintió una piedra fría caerle en el estómago. El hombre del traje gris era Joy. Joy solo recibía órdenes de un hombre, y ese era Carmine. ¿Por qué no corriste?, preguntó Dominique. Lo intenté, dijo ella. Su agarre sobre el revólver se apretó. Cerraron el perímetro. Los escuché hablando por radio. Están rastreando la casa de afuera hacia adentro. Lo están acorralando hacia el salón de baile. Es una trampa de matadero. Dominique la miró. Realmente la miró. Su gafete decía Nora. Las esquinas del plástico estaban astilladas. Sus uñas estaban mordidas hasta la carne. La piel alrededor de ella roja e irritada. Sus zapatos eran baratos, prácticos, de goma antideslizante. Ella era invisible. Del tipo de persona que los ricos y poderosos veían sin mirar en realidad. Si cerraron el perímetro, dijo Dominique lentamente. ¿Por qué volver adentro? ¿Por qué buscarme a mí? Nora apartó la mirada. El silencio se estiró. Vuelve a encender el elevador, ordenó Dominique. Necesitamos llegar al sótano. Nora accionó el interruptor. El elevador gimió y comenzó a descender. Si lo que dices es verdad, dijo Dominique, observando cómo bajaban los números de los pisos. El sótano no será seguro. Tendrán a un hombre viendo las cámaras. Nos va a ver. Las cámaras del ala este y del sótano se dañaron hace una semana, dijo Nora sin rodeos.
Lo sé porque lo reporté al encargado de mantenimiento. Dijo que estaban esperando una pieza, pero mintió. Yo lo vi cortar los cables en la caja de conexiones. Dominique la miró fijamente. ¿Viste cómo cortaba los cables? Yo me fijo en las cosas, dijo Nora, la voz agudizándose a la defensiva. La gente no mira a las sirvientas. No dejan de hablar cuando entramos a una habitación. Simplemente asumen que somos muebles. El elevador se detuvo con una sacudida brusca. Las puertas se abrieron hacia la vasta extensión de concreto del sótano. Era un laberinto de bodegas de vino, cuartos de calderas y jaulas de almacenamiento. El aire ahí abajo era húmedo, con olor a mampostería vieja y polvo. Dominique salió primero, sacando su propia arma, una pistola de 9 milímetros elegante y silenciada. Se movió con una fluidez letal repentina que hizo que Nora se estremeciera. Revisó las esquinas inmediatas, los ojos escaneando las sombras. «Despejado», murmuró. Nora salió, aferrando su pesado revólver con las dos manos. Ahora se veía pequeña contra el vasto fondo industrial del sótano. «¿Por dónde?», preguntó Dominique. Nora señaló hacia una puerta metálica pesada al final del pasillo. «El viejo túnel de contrabandistas, el que está detrás de la segunda bodega de vino. Sale a los drenajes pluviales bajo la Quinta Avenida». Dominique se detuvo. «¿Cómo diablos sabes de ese túnel?» «Mi padre lo tapió hace 30 años». «El mortero se está pudriendo», dijo Nora, abriendo camino. Sus zapatos de goma hacían chirridos suaves contra el concreto. «Lo encontré cuando limpiaba una fuga de agua el mes pasado. Los ladrillos están sueltos. Se pueden sacar empujando». Se movieron rápido por los pasillos tenues. Arriba de ellos, el golpeteo amortiguado y pesado de pasos resonaba a través del techo. Se movían en formación, un rastreo sistemático. Nora tenía razón. Llegaron a la segunda bodega de vino. Estaba cerrada con llave. Dominique levantó su arma para dispararle al candado, pero Nora le bajó el brazo. «Mucho ruido», siseó ella. Metió la mano en el bolsillo y sacó un pesado llavero de bronce. «Soy la jefa de servicio doméstico. Tengo el juego maestro». Encontró una pequeña llave oxidada y la metió en la cerradura. Giró con un clic satisfactorio. Ella empujó la puerta. La bodega estaba oscura, con olor a corcho y roble añejo. Se apresuraron pasando filas de botellas añejas que valían más de lo que Nora ganaría en toda su vida. Al fondo, detrás de una pila de cajas vacías, había una pared de ladrillo. «Aquí», jadeó Nora, cayendo de rodillas. Agarró el borde de un ladrillo y tiró. Rechinó contra la piedra circundante, luego salió. Sacó otro, y otro más. Dominique se arrodilló junto a ella, sus manos grandes soltando fácilmente los ladrillos podridos. Trabajaron en silencio, la energía frenética de la supervivencia impulsando sus movimientos. En cuestión de minutos, tenían un agujero lo bastante grande para atravesarlo a gatas. Un estruendo repentino resonó desde el pasillo afuera de la bodega. La pesada puerta metálica por la que acababan de pasar fue derribada de una patada. «Revisen las jaulas», gritó una voz amortiguada. Dominique se quedó paralizado. Miró a Nora. Sus ojos estaban muy abiertos, reflejando la luz débil de su linterna. «Ve», articuló Dominique sin voz. Nora se arrastró por el agujero hacia la oscuridad del túnel. Dominique la siguió, empujando algunos ladrillos de vuelta a su lugar para ocultar la abertura. Se deslizó por un pequeño talud de tierra y llegó al piso del túnel. Estaba completamente oscuro, frío y hedía a agua estancada. Escuchó la respiración entrecortada de Nora a pocos pasos de distancia. Se sentaron en la oscuridad, escuchando. Los pasos entraron a la bodega. Botas pesadas. Un haz de linterna barrió las grietas entre los ladrillos, mandando destellos breves y cegadores de luz a sus rostros. Dominique contuvo la respiración, el dedo apoyado en el gatillo, apuntando directo al centro de los ladrillos. «Nada aquí», gritó una voz. «Solo licor». «Sigan moviéndose. Tiene que estar en este piso». Los pasos retrocedieron. La puerta se cerró de golpe. El silencio volvió al túnel, pesado y absoluto.
Dominique exhaló lentamente. Encendió una pequeña linterna tipo pluma, apuntándola al suelo para que la luz no viajara lejos. Nora estaba sentada contra la pared de tierra húmeda, las rodillas pegadas al pecho, el pesado revólver descansando en el lodo a su lado. Ahora temblaba con violencia, la caída de adrenalina golpeándola como un tren de carga. Dominique enfundó su arma. La miró. Bien, dijo Dominique, su voz un gruñido bajo y duro en el espacio confinado. Me acabas de salvar la vida. Burlaste mi seguridad, conoces mi casa mejor que yo, y me sacaste de en medio de un golpe profesional. Nora no levantó la vista. Solo siguió temblando. Ahora, dijo Dominique, acercándose, su figura imponente proyectando una sombra larga y monstruosa contra la pared curva del túnel. Te voy a preguntar una vez más, y si me mientes, te voy a dejar aquí abajo pudriéndote. ¿Por qué? Nora levantó lentamente la cabeza. La linterna capturó las huellas de lágrimas que cortaban la mugre en sus mejillas, pero su expresión no era frágil. Era furiosa. No lo hice por usted, escupió, la voz ronca. Dominique se agachó, poniéndose a su nivel. Entonces, ¿por quién lo hiciste? Nora metió la mano en el bolsillo delantero de su delantal. La mano de Dominique se movió instintivamente hacia su arma, pero ella no sacó ningún arma. Sacó un teléfono desechable barato de plástico. Se lo extendió, la mano temblando. Dominique lo tomó. La pantalla estaba agrietada. Presionó el único botón del frente. Un archivo de audio estaba pausado en la pantalla. Reprodúzcalo, susurró ella. Dominique presionó play. El audio era granuloso, lleno del siseo de fondo de una calle transitada, pero las voces eran inconfundibles. La gala es el viernes, dijo la primera voz. Dominique sintió que su sangre se convertía en hielo. Carmine. ¿El perímetro? Preguntó una segunda voz. Desconocido. Profesional, sin fallas. Voy a llevar a los leales al frente. El ala oeste quedará ciega. Dale la señal a Joy cuando estés en el muelle. Él abrirá el portón. Una vez que Russo caiga, sales por atrás. Yo me hago cargo del pánico. Aseguro el edificio. Y para cuando lleguen los policías, será un trágico golpe de una familia rival. Y la chica, la hermana, encárgate de ella esta noche. Está haciendo demasiadas preguntas sobre la sobredosis del hermano. Que parezca un robo. La grabación se cortó. Dominique se quedó mirando la pantalla agrietada. Su mente, usualmente una máquina caótica y veloz, se detuvo por completo. Carmine, el hombre que había cargado el ataúd de su padre, el hombre que había sangrado junto a él en las calles del sur de Filadelfia 20 años atrás. Dominique levantó la vista hacia Nora. La hermana se llamaba Sara, dijo Nora. Las lágrimas se habían detenido. Su voz sonaba muerta, vaciada por un dolor demasiado enorme para cargarlo. Era periodista de un diario local. Estaba investigando los muelles de Carmine. Hace 3 días, alguien entró a su departamento. Le dispararon en el pecho y se llevaron su laptop. Dejaron su bolso en el mostrador. Dominique dejó salir un suspiro lento. Se pasó una mano por la cara, sintiendo la barba áspera en la mandíbula. Lo siento, dijo Dominique. Y, para su propia sorpresa, lo decía en serio. No quiero tu lástima, dijo Nora, poniéndose de pie. Tomó el pesado revólver del lodo y lo limpió en su delantal. Sabía que Carmine trabajaba para usted. Conseguí trabajo con la empresa de banquetes que atiende su casa. Pasé las últimas 3 semanas vigilándolo, escuchándolo. Puse un micrófono debajo del asiento de su auto. Así conseguí la grabación. Dominique se puso de pie. Estaba en shock, no solo por la traición de Carmine. En su mundo, la traición era cuestión de cuándo, no de si ocurriría, sino por la mujer que tenía enfrente. Era una sirvienta, una civil, y por puro dolor sin adulterar, había orquestado una operación de contravigilancia que había burlado a un sindicato criminal de miles de millones de dólares. No pudiste ir a la policía, afirmó Dominique. No era una pregunta. Carmine es dueño de la mitad del distrito. Nora resopló.
Si les hubiera dado esa cinta, estaría muerta en 1 hora. Entonces viniste a mí. Vine a mantenerlo vivo, lo corrigió Nora, sus ojos fijos en los de él. Porque Carmine necesita que usted muera para tomar el poder. Si usted muere, él gana. Se queda con el poder, el dinero, la ciudad. Se sale con la suya por matar a mi hermana. Nora dio un paso más hacia él, su cuerpo pequeño irradiando una cantidad sorprendente de calor y peso. No voy a dejar que gane. Necesito que usted lo destruya. Dominique miró a esta mujer rota, exhausta. Su delantal estaba cubierto de tierra. Su cabello era un desastre. Pero el fuego en sus ojos era algo que él reconocía. Era el mismo fuego que había construido su imperio. Era venganza, pura y absoluta. Una risa áspera y cínica se abrió paso por la garganta de Dominique. Se guardó el teléfono desechable en el bolsillo. ¿Entiendes lo que me estás pidiendo?, preguntó Dominique, su tono cambiando. El shock se desvanecía, reemplazado por el depredador frío y calculador que él había nacido para ser. Me estás pidiendo que empiece una guerra civil dentro de mi propia familia. Las calles van a sangrar. No me importan tus calles, dijo Nora con voz uniforme. Me importa Carmine. Dominique la estudió durante un largo momento. El leve goteo de agua desde el techo del túnel resonaba en la oscuridad. Estás metida en algo que te supera, Nora, dijo Dominique con suavidad. Lo sé, respondió ella sin dudar. ¿Pero usted no? Dominique sonrió. Fue una expresión aterradora, sin humor, filosa como vidrio roto. Carmine creía que lo tenía acorralado. Carmine creía que había ganado. Pero Carmine había cometido un error fatal. Había subestimado a la gente invisible. Había subestimado a la sirvienta. Vamos, dijo Dominique, girando su linterna hacia la oscura extensión del túnel. Tenemos una larga caminata hasta los drenajes pluviales, y tenemos mucho trabajo por hacer. Nora no dudó. Dio un paso hacia la oscuridad, caminando justo al lado del mismísimo diablo. Los drenajes pluviales bajo la Quinta Avenida olían a azufre, hojas podridas y hierro viejo. El agua les llegaba hasta el tobillo, helada, arrastrando lentamente basura sobre sus zapatos. Dominique iba a la cabeza, su linterna cortando un camino estrecho y oscilante a través de la penumbra. Se movía con un silencio depredador practicado. Nora, en cambio, sonaba como un animal ahogándose. Cada paso que daba salpicaba con fuerza. Su respiración era un serrucho entrecortado en el espacio confinado. Caminaron durante 1 hora, tal vez 2. El tiempo se disolvía en la oscuridad. Alto, jadeó Nora, apoyando la mano contra la pared resbaladiza de ladrillo. Dominique se dio vuelta. No le ofreció la mano. Solo la observó. La adrenalina que la había impulsado fuera del sótano se había ido, dejando atrás el cascarón vacío de una mujer que corría con las últimas fuerzas. Ella se inclinó hacia adelante, apoyando la cabeza en el brazo, luchando contra una ola de náuseas. Estamos justo debajo del distrito de las carnicerías, dijo Dominique. Su voz sonaba pareja, sin afectarse por las millas caminadas entre suciedad hasta la rodilla. Hay una escalera de acceso 50 metros adelante. Si te detienes ahora, tus músculos se congelan. No vas a poder subir. Solo 10 segundos, suplicó Nora. Le castañeteaban los dientes. El frío del agua se le había metido hasta los huesos. 10 segundos en este negocio te meten en la cajuela de un auto, respondió Dominique. No gritó. No la regañó. Fue una simple afirmación de hecho, lo que la hacía mucho peor. Nora se obligó a enderezarse. Lo miró. El débil haz de la linterna capturaba los ángulos afilados e implacables de su rostro. Él no sudaba. No estaba cansado. Era una máquina recalibrándose a una nueva realidad en la que su amigo más cercano lo quería muerto. Camina, ordenó Dominique con suavidad. Nora caminó. La escalera era de hierro oxidado, atornillada a un eje de concreto que se extendía hacia una oscuridad absoluta. Dominique subió primero. Trepó con una gracia rápida y fluida, empujando a un lado la pesada tapa de la alcantarilla en la parte superior con un chirrido metálico rasposo.
El aire frío de la noche se derramó hacia el eje. Nora subió, los brazos temblando con tanta violencia que casi resbaló 2 veces. Cuando llegó arriba, Dominique la sujetó del cuello de la camisa y la subió el resto del camino como si fuera un saco de ropa sucia. Se quedaron parados en un callejón cerrado entre 2 bodegas abandonadas. La ciudad zumbaba a su alrededor, un océano distante de sirenas y tráfico, ajena a los hombres muertos que sangraban sobre las alfombras de la mansión de Dominique a kilómetros de distancia. Dominique caminó hacia un contenedor oxidado y metió la mano debajo. Sacó una pequeña caja magnética con seguro, un escondite. Marcó un código, la abrió y extrajo un juego de llaves de auto y un grueso fajo de billetes de $100. ¿A dónde vamos?, preguntó Nora. Se abrazó a sí misma, temblando con violencia. A cavar una tumba, dijo Dominique. Encontró el auto estacionado 2 cuadras más allá. Un sedán discreto de 10 años que se mezclaba con la mugre de la ciudad. Dominique condujo. Nora se sentó en el asiento del copiloto, mirando fijamente y sin ver las luces de la calle que pasaban. El calefactor soplaba con fuerza por las rejillas, descongelando lentamente sus extremidades heladas, pero el frío dentro de su pecho permanecía. 1 hora después llegaron a un taller de autos cerrado en Queens. Dominique abrió una puerta lateral y la hizo pasar adentro. No era un hogar. Era una caja de concreto con olor a aceite de motor y humo de cigarro rancio. Había un catre en la esquina, una mesa plegable y una caja fuerte de armas de acero. Dominique caminó hacia la caja fuerte, giró el disco y abrió la puerta pesada. Estaba llena de equipo de grado militar, rifles de asalto, subfusiles con silenciador, cajas de municiones. Nora miró fijamente el arsenal. La realidad de lo que había hecho finalmente cayó sobre ella, pesada y sofocante. Le había pedido una guerra a un jefe mafioso. Ahí estaban las herramientas. Dominique le lanzó una toalla limpia y una camisa de franela de hombre de un bolso de lona en el suelo. Sécate, cámbiate, dijo, sacando un teléfono desechable prepagado de su bolsillo. Tengo que hacer una llamada. Necesitamos saber quién sigue respirando. Nora tomó la toalla. ¿Y si no queda nadie? Dominique la miró, sus ojos oscuros indescifrables. Entonces compramos muchas balas. Vincent llegó 20 minutos después. Entró por la puerta lateral como un fantasma, sin hacer ruido a pesar de su enorme complexión. Llevaba una chaqueta pesada de cuero y tenía un rostro que parecía reconstruido de memoria tras un accidente automovilístico grave. Era el ejecutor principal de Dominique, un hombre cuya lealtad se había comprado con sangre décadas atrás. Vincent se detuvo a mitad del cuarto. Vio a Dominique de pie junto a la mesa y luego sus ojos se clavaron en Nora, sentada al borde del catre, perdida dentro de la enorme camisa de franela. Vincent sacó una pistola de la cintura en medio segundo. ¿Quién es la civil?, gruñó Vincent, manteniendo el arma apuntada al pecho de Nora. Nora se paralizó, el corazón golpeándole las costillas. Guarda eso, Vince, dijo Dominique. No levantó la vista del mapa de la ciudad que estaba extendiendo sobre la mesa plegable. Ella me salvó la vida esta noche. Carmine hizo su jugada. Vincent bajó lentamente el arma, aunque sus ojos nunca dejaron a Nora. Carmine, ¿estás seguro? Dominique tomó el teléfono desechable agrietado y se lo lanzó a Vincent. Escúchalo. Vincent lo atrapó, presionó play y escuchó. Mientras se reproducía la grabación, el rostro maltratado de Vincent se puso de piedra. Los músculos de su cuello se tensaron como cuerdas. Cuando terminó el audio, no arrojó el teléfono. Lo colocó suavemente sobre la mesa. Una furia silenciosa y aterradora se apoderó de él. Joy abrió el portón, dijo Dominique, leyendo su mapa. 4 tiradores silenciados. Fueron a rastrear la casa. La mansión está perdida. Los leales en la puerta principal probablemente están muertos. Carmine lo va a presentar como un golpe del sindicato ruso. Para la mañana, llamará a una reunión con los capós para llorarme y tomar el asiento. Lo golpeamos en la reunión, dijo Vincent, la voz un rumor bajo. Puedo conseguir a 5 hombres de confianza. Entramos, quemamos el lugar. No, dijo Dominique, trazando una línea en el mapa con un marcador negro grueso. No tenemos los números.
Probablemente la mitad de los capós ya están en su nómina. Si golpeamos la reunión, parecemos rebeldes. No solo necesitamos que Carmine muera. Necesitamos desangrarlo. Romper sus cimientos. Le quitamos su dinero. Su flujo de efectivo está disperso, señaló Vincent. Los muelles, los sindicatos, el juego clandestino en Tribeca, dijo Nora. Ambos hombres se detuvieron. Voltearon a mirarla. Nora se encogió un poco bajo la mirada combinada de ambos, pero se mantuvo firme. ¿Qué dijiste?, preguntó Dominique. El juego de póker de altas apuestas en Tribeca, repitió Nora, señalando con un dedo tembloroso hacia el mapa. En el sótano de la vieja planta de carnicería en la calle Gansevoort. Joy lo maneja los viernes por la noche. Dominique frunció el ceño. ¿Cómo sabes del juego de Joy? Yo lo atendí como catering, dijo Nora, su voz ganando una pizca de fuerza. Hace 2 meses, la agencia de empleos me mandó ahí a servir bebidas. Confiscan los teléfonos en la puerta, pero no revisan al personal de banquetes. Solo pasan un detector encima de nosotros. Dominique y Vincent intercambiaron una mirada. Joy guarda la recaudación de la semana en la bóveda de atrás antes de moverla al lavado central los lunes, dijo Vincent, haciendo cuentas. Es viernes. La bóveda está llena. Un par de millones en efectivo intrastreable, mínimo. ¿Cuál es la seguridad?, le preguntó Dominique, cruzando los brazos. 4 hombres en la puerta principal, respondió Nora, cerrando los ojos, visualizando la distribución. 2 adentro, en el salón principal. Un hombre sentado junto a una puerta de acero al fondo. Esa es la bóveda. La cocina tiene una salida de servicio que da a un callejón. La dejan abierta para que los cocineros salgan a fumar. Solo un tipo vigila el callejón, y pasa la mayor parte del tiempo mirando su teléfono. Dominique la observó fijamente. Era una mina de oro de inteligencia táctica, dicha por una mujer cuyas manos temblaban tanto que tenía que aferrarse al borde del catre. ¿Tienes memoria fotográfica o algo así?, gruñó Vincent, con un dejo de respeto reticente en el tono. Cuando eres invisible, observas a la gente, dijo Nora en voz baja, abriendo los ojos. Miró directamente a Dominique. Carmine mató a mi hermana porque ella encontró un rastro de papeles. Voy a ayudarlo a quemar su dinero hasta las cenizas. Dominique se volvió hacia la mesa. Tomó una Glock 19, revisó la recámara y le metió un cargador lleno a golpes. El chasquido metálico resonó en el cuarto de concreto. Vince, dijo Dominique, lanzándole a su ejecutor un cargador extra. Tomamos el callejón. Nos llevamos a Joy vivo. Quiero su libreta de contabilidad y quiero sus pulgares. La lluvia comenzó a las 2 de la madrugada. Una llovizna fría y miserable que embarraba de brillo las calles empedradas de Tribeca. Dominique estacionó el sedán a una cuadra de la planta de carnicería. La calle estaba muerta, iluminada solo por el resplandor enfermizo y anaranjado de las lámparas de sodio. Nora se sentó en el asiento trasero, las rodillas apretadas contra el pecho. Dominique se giró para mirarla. Llevaba puesta una chaqueta táctica negra, mezclándose a la perfección con las sombras del auto. Tú te quedas aquí, dijo Dominique, su voz despojada de toda calidez. Mantén las puertas cerradas. Mantén la cabeza baja. Si no volvemos en 15 minutos, te subes al asiento del conductor y te vas. Nunca mires atrás. Nora tragó saliva con dificultad. Está bien. Dominique abrió la puerta y salió hacia la lluvia. Vincent se unió a él desde un vehículo separado estacionado detrás de ellos. No hablaron. Se movieron en una sincronización letal y perfecta, desapareciendo por el callejón angosto lleno de basura. Nora quedó sola en el silencio sofocante del auto. La lluvia tamborileaba contra el techo. Pasaron 5 minutos, luego 10. El aliento de Nora empañaba el vidrio. Frotó un círculo en la condensación, mirando hacia la oscuridad. Su corazón latía en un ritmo frenético contra sus costillas. Había leído sobre hombres como Dominique. Los había visto en películas, pero sentada en el cuero frío de su auto, oliendo el aroma persistente de aceite de arma y pavimento mojado, la realidad resultaba nauseabunda. No estaba viendo una película.
Acababa de enviar a 2 asesinos a un edificio para despedazar a un hombre. Por Sara, se dijo a sí misma. Por Sara. Un estallido apagado resonó desde la dirección del callejón. Sonó sordo, absorbido por las gruesas paredes de ladrillo de la planta. Luego otro. Silencio. Nora se estremeció, tapándose los oídos con las manos. Esperó sirenas de policía. Esperó gritos. No llegó nada. La ciudad simplemente siguió durmiendo. 12 minutos. Una sombra se separó de la boca del callejón. Nora ahogó un grito, retrocediendo contra la puerta opuesta. La figura pasó bajo un farol. Era Dominique. Arrastraba un pesado bolso de lona negro con una mano. En la otra, sostenía a Joy por la nuca. El rostro de Joy era una máscara de sangre. Sus piernas se arrastraban inútiles sobre los adoquines mojados, dejando un rastro oscuro y borroso en la lluvia. Vincent lo seguía unos pasos atrás, limpiando casualmente un cuchillo de combate en un trapo antes de guardárselo en el cinturón. Dominique llegó al sedán. Abrió la cajuela y arrojó el pesado bolso adentro. Golpeó el piso metálico con un ruido sordo y pesado. Millones de dólares. Luego abrió de un tirón la puerta trasera. Nora se apretó contra el lado más alejado del asiento, los ojos muy abiertos de terror. Dominique empujó a Joy al espacio de los pies. Joy gimió, un sonido húmedo y ronco, acurrucándose en posición fetal. Sus manos estaban atadas a la espalda con cinchos de plástico. Sus dedos eran un desastre destrozado y sangrante. Dominique se subió al asiento del conductor. No volteó a ver a Nora. Cerró la puerta de golpe, atrapando el fuerte olor a cobre, sudor y colonia barata dentro del auto. Maneja, le dijo Dominique a Vincent, que se había subido al asiento del copiloto. Vincent puso el auto en marcha y se alejaron suavemente de la acera. Nora se quedó apretada contra el vidrio frío de la ventana, mirando hacia abajo a Joy, el hombre que había abierto el portón para matar a Dominique, el hombre que trabajaba para el monstruo que había matado a su hermana. Joy lloraba en silencio contra el tapete del piso. Dominique ajustó el espejo retrovisor para poder verla. Su rostro estaba salpicado de finas gotas de sangre. Sus ojos estaban completamente muertos. «Querías ver al lobo, Nora», dijo Dominique, su voz apenas por encima de un susurro, llevándose sin esfuerzo por encima del zumbido del motor. «Míralo bien. Esto es lo que hace falta. Si no lo puedes soportar, bájate ahora». Nora miró del hombre roto en el piso hacia el espejo retrovisor. Se encontró con los ojos muertos de Dominique, el estómago revuelto con violencia, la bilis ácida subiéndole por la garganta, pero la contuvo. Se obligó a que las manos dejaran de temblar. Miró la sangre en el rostro de Dominique, la crueldad absoluta en su postura. Él era un monstruo, pero era su monstruo. «Sigue manejando», susurró Nora. El sedán se detuvo lentamente en el vientre oxidado del astillero naval de Brooklyn. La lluvia azotaba el parabrisas, desdibujando las siluetas gigantescas de las grúas inactivas en fantasmas grises e irregulares. Dominique apagó el motor. El silencio que siguió fue pesado, roto solo por el tamborileo rítmico de la lluvia sobre el acero y la respiración superficial y húmeda del hombre, en el espacio de los pies. Dominique sacó a Joy a rastras por el cuello. El ejecutor no opuso resistencia. Su espíritu se había roto en algún punto entre el segundo y el tercer cincho cortándole las muñecas, mucho antes de que Dominique empezara siquiera a hacer preguntas. «Adentro», ordenó Dominique, señalando con la cabeza hacia un contenedor de carga corroído, adaptado con un candado pesado. Vincent avanzó, sacó una llave y abrió las puertas metálicas oxidadas. Las bisagras chillaron. Nora salió del auto. La lluvia le pegó el cabello al cráneo al instante. Cruzó los brazos contra el viento cortante, obligándose a seguir a los hombres hacia la oscura penumbra del contenedor. Vincent encendió una luz de trabajo áspera, alimentada por batería, colgada del techo. Iluminó un espacio completamente vacío, salvo por una pesada silla de madera atornillada al piso corrugado. Dominique arrojó a Joy en la silla. Vincent lo aseguró a los brazos de la silla con un rollo de cinta adhesiva gruesa. «Nora», dijo Dominique, sin voltearse. «Espera en la puerta. Date vuelta».
Tápate los oídos si es necesario. Nora no se movió. Se quedó a 3 metros de distancia, el agua acumulándose bajo sus zapatos de goma. No. Dominique finalmente miró por encima del hombro. Estudió su rostro pálido, empapado de lluvia. Su mandíbula estaba firme. Los temblores que la habían sacudido antes ya no estaban, reemplazados por una calma frágil y gélida. No discutió. Solo se volvió de nuevo hacia Joy. Dominique tomó una silla plegable de la esquina y se sentó al revés en ella, apoyando los brazos en el respaldo. Estaba justo a la altura de los ojos del hombre sangrante. Te conozco desde hace 12 años, Joy, comenzó Dominique, su voz sin rastro de furia. Era un tono conversacional. Un hombre hablando del clima. Fuiste padrino del menor de los hijos de Carmine. Comiste en mi mesa. Ahora estás sangrando en mi piso. Quiero saber exactamente qué estoy comprando con tu vida. Joy escupió un bocado de sangre al piso. Mantuvo los ojos cerrados con fuerza, preparándose para un golpe que no llegó. ¿Va a entregar los muelles a los federales, Dom?, jadeó Joy. Las palabras le desgarraban la garganta, crudas y aterrorizadas. El FBI lo tenía por un cargo de crimen organizado hace 3 meses. Un caso sólido. Lo iban a enterrar. Él hizo un trato. Dominique no parpadeó. Vincent, parado en las sombras, dejó escapar un siseo bajo y peligroso. Un acuerdo de colaboración, afirmó Dominique. Inmunidad, sollozó Joy, la cabeza cayéndole hacia adelante. Pero necesitaba entregar a toda la familia, las libretas, las rutas de embarque, las empresas fantasma. Necesitaba que usted estuviera fuera del camino para entregar las llaves del reino. Esta noche se suponía que era la decapitación. ¿Lo mata a usted? Toma el puesto de jefe mañana en la reunión y transfiere los activos directo a manos del FBI. Durante los próximos 6 meses. Dominique absorbió la información. Un jefe convertido en soplón para salvar su propio pellejo era una sentencia de muerte en su mundo. Un pecado tan absoluto que desafiaba los mismos cimientos de esa vida. ¿Y la chica?, preguntó Dominique, señalando levemente con la barbilla hacia Nora. La periodista. Joy tragó con dificultad. No podía mirar a Nora. Andaba husmeando entre las compañías tenedoras que manejan los muelles del sur. Descubrió que las corporaciones fantasma estaban siendo liquidadas. Encontró el rastro de papeles. Entró a la oficina de Carmine en el astillero la semana pasada y robó una memoria USB. La libreta maestra. Tiene todo ahí. Los sobornos, el trato federal, las cuentas en el extranjero. Nora dio un paso al frente, su voz cortando el aire húmedo. ¿Dónde está la memoria? Joy se estremeció al oír su voz. No sabemos. Registramos su departamento después de que se hizo. No la encontramos. Carmine mandó a un segundo equipo a arrancar las paredes esta noche. Probablemente están ahí ahora mismo. Dominique se puso de pie. Caminó hacia las pesadas puertas metálicas del contenedor y miró hacia el patio azotado por la lluvia. Se quedó ahí un largo rato, observando cómo se acumulaba el agua en los baches. La reunión, le dijo Dominique a la noche. ¿Dónde la está citando? En el viejo club social de la calle Mulberry, susurró Joy. A las 9 de la mañana. Vienen los jefes de las 5 familias. Les va a decir que a usted lo mataron los rusos, y que necesita su bendición para responder y tomar el puesto. Dominique se dio vuelta. La luz de trabajo proyectaba sombras largas y monstruosas sobre su rostro. Vince, dijo Dominique en voz baja. Vincent avanzó. Joy comenzó a gritar, forcejeando contra la cinta adhesiva, suplicando. Sus palabras degenerando en un pánico húmedo e incoherente. Dominique salió del contenedor, pasando junto a Nora, saliendo hacia la lluvia helada. Un momento después, un solo disparo amortiguado resonó desde dentro de la caja metálica. Los gritos se detuvieron. Nora no se estremeció. Solo miró la puerta abierta, viendo a Vincent salir, jalando metódicamente la corredera de su pistola para expulsar el casquillo gastado. No la miró. Solo pasó junto a ella camino al auto. Nora salió hacia la lluvia y se paró junto a Dominique.
Él se estaba lavando las manos en un charco formado sobre el cofre del sedán, frotando el agua fría sobre sus nudillos para quitar el leve rastro de la sangre de Joy. ¿Estás bien?, preguntó Dominique, la voz baja sobre el tamborileo de la lluvia. Nora metió la mano al bolsillo y sacó una servilleta arrugada, relativamente seca, que había guardado del evento de banquetes horas atrás. Se la extendió. Dominique se detuvo. Miró el papel blanco y endeble, luego a ella. La tomó, limpiándose el agua y los restos rosados de sus manos. Suplicó, dijo Nora en voz baja. Siempre lo hacen, respondió Dominique, arrojando la servilleta arruinada al pavimento mojado. Los hombres que matan por dinero son cobardes en el fondo. Solo entienden de ventaja. Cuando la pierden, se quiebran. Nora miró las líneas duras de su perfil. ¿Y usted por qué mata? Dominique giró la cabeza, sus ojos oscuros fijos en los de ella. No hubo evasión en su mirada. Ningún intento de suavizar los bordes de lo que era. Orden, dijo Dominique. Esta ciudad es una máquina. Funciona a base de vicio, de codicia, de cosas que la sociedad educada finge que no existen. Dejada a su suerte, la máquina se come a la gente. Hombres como Carmine traen caos. Queman toda la cuadra para calentarse una noche. Yo no quemo la cuadra. Soy dueño de ella. Mantengo el fuego contenido. Dio un paso más hacia ella. La lluvia caía entre ambos, una cortina de agua helada. Y aún así, Nora sentía una calidez extraña y aterradora irradiando de él. Esta noche te metiste en el fuego, Nora, dijo Dominique. Todavía puedes irte. Vincent puede llevarte al aeropuerto. Tengo suficiente efectivo en esa cajuela para instalarte en un pueblo tranquilo del Medio Oeste. Nunca más tendrás que mirar sobre tu hombro. Nora volteó a ver el contenedor de carga oxidado. Adentro estaba el hombre que había ayudado a asesinar a su hermana. Muerto, borrado. Y aún así, el dolor hueco en su pecho no había disminuido. La podredumbre seguía ahí. El Medio Oeste no tiene a Carmine, dijo Nora, la voz firme. Los labios de Dominique se movieron apenas. Fue el fantasma absoluto de una sonrisa. Algo peligroso y aprobatorio. No, no lo tiene, coincidió Dominique. Sube al auto. Tenemos un departamento que visitar. El departamento de Sara estaba en el tercer piso de un edificio sin elevador en Astoria. Eran las 4 de la madrugada. El vecindario estaba muerto. Dominique forzó la cerradura de la puerta principal en menos de 10 segundos. La madera alrededor del pestillo ya estaba astillada de cuando los hombres de Carmine la habían derribado a patadas 3 días antes. Dominique empujó la puerta, su pistola silenciada desenfundada, entrando al departamento oscuro con un silencio líquido. Nora lo siguió, el pesado revólver sintiéndose como un ancla en su bolsillo. El departamento había sido destripado. Los sofás estaban rajados, el relleno derramándose sobre el piso de madera como órganos eviscerados. Los libreros estaban volteados. Cientos de libros de bolsillo formaban una montaña caótica de papel. El tablaroca de la sala había sido destrozada a martillazos, dejando al descubierto los postes de madera y el aislante. El segundo equipo de Carmine ya había estado ahí, y por lo visto, no habían encontrado nada. Nora se detuvo en el umbral de la cocina. Se le cortó la respiración. El aire todavía olía levemente a cobre y café viejo. Había una mancha oscura y oxidada en el linóleo cerca del refrigerador. La policía había retirado el cuerpo, pero no habían limpiado el piso. Ese no era su trabajo. Nora se quedó mirando la mancha. Tenía el tamaño y la forma exactos del final de la vida de su hermana. Su visión se estrechó como un túnel. La adrenalina que la había mantenido de pie las últimas 6 horas se evaporó, dejando atrás una gravedad aplastante y sofocante. Las rodillas le fallaron. Dominique estaba ahí antes de que llegara al suelo. Su mano grande le atrapó el brazo, el agarre increíblemente fuerte, levantándola de pie. No le ofreció frases vacías. No le dijo que todo iba a estar bien. Solo la alejó de la cocina, guiándola hacia la sala destrozada, obligándola a mirar los libreros destruidos en su lugar.
Concéntrate, ordenó Dominique, su voz un rumor bajo y firme justo junto a su oído. Inhala. Mira los libros. Piensa en tu hermana. Piensa en cómo funcionaba su mente. Si sabía que venían, si sabía que iban a destrozar las paredes, ¿dónde escondería una memoria USB? Nora cerró los ojos con fuerza. Las lágrimas escaparon calientes y rápidas, trazando surcos limpios en la mugre de su rostro. Se obligó a respirar. Se imaginó a Sara. Brillante, desordenada, paranoica, Sara, que siempre perdía las llaves pero nunca olvidaba una fuente. Ella no era una profesional, susurró Nora, abriendo los ojos. No la habría pegado con cinta bajo un cajón. No la habría metido en una rejilla de ventilación. Escondía las cosas a plena vista. Nora se alejó de Dominique. Caminó hacia la montaña de libros. Los hombres de Carmine habían sacudido cada uno de ellos por el lomo, esperando que cayera una memoria. Nora se arrodilló entre los escombros. Le encantaba la jardinería, dijo Nora en voz baja, sus manos revolviendo entre las páginas rasgadas y los lomos rotos. Aunque mataba cada planta que tocaba, tenía una hilera de suculentas falsas en el alféizar de su ventana. Nora se puso de pie y caminó hacia la ventana. El alféizar estaba vacío. Las tiraron al piso, notó Dominique, pasando su linterna sobre un montón de macetas de cerámica rotas y hojas de plástico en la esquina del cuarto. Nora se apresuró hacia allá. Cayó de rodillas, ignorando los fragmentos filosos de cerámica que se le clavaban a través de los pantalones. Escarbó entre la tierra falsa, sus manos frenéticas apartando suculentas de plástico, hasta el fondo de una maceta de barro pesada y rota, enterrada bajo una capa de piedritas decorativas y espuma pegada. Sus dedos rozaron algo duro y rectangular. Arrancó la espuma. Una pequeña memoria USB negra cayó en su palma. Nora dejó escapar un sonido mitad risa, mitad sollozo. La levantó bajo el haz de la linterna de Dominique. «La tengo». El sonido de madera astillándose explotó detrás de ellos. La puerta principal salió disparada de sus bisagras, estrellándose contra el tablaroca. 3 hombres irrumpieron por el pasillo, rifles de asalto en alto. El segundo equipo había vuelto para un rastreo final. «Al suelo», rugió Dominique. Se lanzó sobre Nora, clavándole el hombro en la cintura y arrojándolos a ambos detrás de la pesada isla de roble de la cocina. Justo cuando la sala se hacía pedazos bajo fuego automático, el yeso explotó en una nube de polvo blanco cegador, los libros se hicieron confeti. El ruido era ensordecedor, un trueno incesante y rugiente que sacudía las tablas del piso. Dominique yacía sobre ella, su cuerpo pesado cubriéndola por completo. No entró en pánico. Su respiración era notablemente lenta. Esperó a que cambiara el ritmo del fuego. Esperó la recarga. El rugido ensordecedor tartamudeó. Un clic metálico distintivo resonó a través del polvo. Dominique se movió. Rodó fuera de encima de Nora, apoyó las botas contra el suelo y saltó por encima de la isla de la cocina en un solo movimiento explosivo. Nora se cubrió la cabeza, gritando mientras el fuego se reanudaba. Pero esta vez fue distinto. Ráfagas cortas y controladas. 3 estallidos fuertes de la pistola de Dominique. Un cuerpo pesado se estrelló contra los gabinetes de la cocina, deslizándose al piso con un golpe húmedo. Más gritos. Otra ráfaga de rifle que perforó el yeso sobre la cabeza de Nora, lloviendo polvo blanco sobre su cabello. Dominique no se echó de vuelta a cubrirse. Avanzó hacia el embudo mortal del pasillo. Era un depredador en su elemento natural, deslizándose por debajo de la línea de fuego, explotando los puntos ciegos entre el humo y el polvo. 2 estallidos más agudos de su pistola. El silencio golpeó de vuelta al departamento, resonando en los oídos de Nora. Ella se quedó hecha bolita en el suelo, aferrando la memoria USB contra su pecho. Los ojos cerrados con fuerza, esperando el golpe final. Pasos crujieron sobre el vidrio roto y el tablaroca destrozado. Se detuvieron justo a su lado. Nora abrió los ojos. Dominique estaba de pie sobre ella. Su chaqueta negra estaba cubierta de polvo blanco de yeso. Un hilo de sangre le bajaba por la mejilla izquierda, donde un fragmento le había rozado, pero sus ojos estaban tranquilos. Se agachó, ofreciéndole la mano.
Nora miró su mano. Grande, callosa, capaz de una violencia terrible, pero en ese momento era lo más seguro del mundo. Estiró la mano y la tomó. Dominique la puso de pie sin esfuerzo. Miró la pequeña memoria negra en su otra mano. ¿Es esa?, preguntó Dominique. Sí, jadeó Nora, el pecho agitado. Dominique miró hacia la ventana. Abajo, en la calle, las luces rojas y azules parpadeantes de las patrullas ya cortaban a través de la lluvia. Los vecinos habían reportado los disparos. Hora de irnos, dijo Dominique. No la guió hacia la puerta principal. La llevó hacia la escalera de incendios. Bajaron a toda prisa por los escalones de hierro oxidado, cayendo al callejón justo cuando los primeros oficiales de policía entraban a patadas al vestíbulo. Dominique navegó las calles laterales oscuras con una memoria fotográfica del trazado de la ciudad, llevándola 3 cuadras al este hasta donde Vincent los esperaba con el motor encendido en el sedán. Se desplomaron en el asiento trasero. Vincent arrancó, el auto derrapando ligeramente sobre el pavimento mojado antes de mezclarse con el escaso tráfico de la madrugada. Dominique sacó una elegante laptop encriptada de un compartimento bajo su asiento. La abrió y extendió la mano. Nora colocó la memoria USB en su palma. La conectó. La pantalla parpadeó y cobró vida. Una sola carpeta estaba en la memoria. Dominique la abrió. Filas y filas de hojas de cálculo llenaban la pantalla. Fechas, cuentas, nombres. Era una obra maestra de contabilidad forense, compilada meticulosamente por una mujer que había muerto por la verdad. Dominique navegó por los archivos. Mientras más profundo iba, más oscura se volvía su expresión. Joy decía la verdad, murmuró Dominique, la luz azul de la pantalla reflejándose en sus ojos. Carmine no solo vendió los muelles a los federales. Ha estado desviando dinero de los fondos de pensión de la comisión durante 3 años para cubrir sus propias pérdidas en Atlantic City. Millones de dólares robados a los otros jefes. Vincent miró por el retrovisor. Si las 5 familias ven eso, no solo lo van a matar. Van a borrar a toda su descendencia. Dominique cerró la laptop con un chasquido suave. Miró a Nora. El polvo de yeso en su cabello la hacía verse como un fantasma. No necesitamos un ejército para vencer a Carmine, dijo Dominique, una satisfacción depredadora y fría instalándose en sus facciones. Solo necesitamos un proyector. Se inclinó hacia adelante, tocando el hombro de Vincent. Calle Mulberry, ordenó Dominique. No te molestes en estacionar en el callejón. Ve directo a la puerta principal. El club social de la calle Mulberry se veía exactamente igual que en los últimos 50 años. Una fachada de ladrillo sin rasgos distintivos, cortinas opacas cerradas herméticamente sobre las ventanas, y 2 hombres enormes de cuello grueso parados afuera bajo la llovizna helada, fumando puros baratos. Adentro, el aire estaba cargado del olor a espresso, humo rancio y colonia costosa. Carmine estaba sentado a la cabecera de una larga y pesada mesa de roble en el cuarto trasero. Era un hombre atractivo, de poco más de 50 años, vistiendo un traje gris carbón hecho a medida que costaba más que un auto. Se veía apropiadamente solemne. Alrededor de la mesa estaban sentados 5 hombres, los jefes de las 5 familias. Eran hombres mayores, curtidos y despiadados, bebiendo pequeñas tazas de café negro, esperando a que empezara el espectáculo. Carmine se aclaró la garganta, apoyando las manos planas sobre la madera pulida. Aprecio que todos hayan venido con tan poco aviso, comenzó Carmine, su voz un perfecto barítono ronco de duelo. Como saben, la tragedia golpeó nuestra casa anoche. Dominique Russo fue abatido a tiros en su propia casa. Un ataque coordinado del sindicato checheno. Entraron por el ala oeste. Dom no tuvo oportunidad. Un anciano de rostro como cuero agrietado, don Salvatore, tomó un sorbo lento de su espresso. Los chechenos son audaces, pero no son fantasmas. ¿Cómo violaron el perímetro de Dominique? Él llevaba un barco apretado. Carmine bajó los ojos, proyectando vergüenza. Teníamos una fuga en seguridad. Compraron a un hombre en la nómina. Estamos lidiando con él mientras hablamos. Pero el hecho es que el jefe de mi familia se ha ido. Las calles van a entrar en pánico.
Las líneas de suministro en los muelles se van a congelar a menos que haya estabilidad inmediata. Carmine levantó la vista, encontrando los ojos de cada hombre en la mesa. Pido la bendición de la comisión para tomar el puesto, para asumir el asiento. Voy a vengar a Dominique, borrar a los chechenos del mapa y mantener los muelles funcionando sin interrupción. El silencio se extendió por la sala. Los ancianos intercambiaron miradas. Era una propuesta limpia, una sucesión natural. ¿Y la transición de las cuentas?, preguntó don Salvatore en voz baja. Sin fricciones, prometió Carmine, inclinándose hacia adelante. Todo permanece exactamente como Dom lo dejó. Mejor, incluso. Las pesadas puertas de roble al fondo de la sala se abrieron de golpe. No solo se abrieron. Las patearon, estrellándolas violentamente contra las paredes con paneles de madera. Cada capo en la sala se sobresaltó. 3 guardaespaldas parados en las esquinas metieron la mano en sus sacos. Dominique Russo entró a la sala caminando. No parecía un hombre muerto, pero tampoco parecía un jefe. Su traje a medida estaba cubierto de polvo blanco de yeso y lodo seco. Un tajo sangriento, feo y rojo, marcaba su pómulo. Llevaba un bolso de lona negro en la mano izquierda y una elegante laptop en la derecha. Detrás de él caminaba Vincent, un subfusil silenciado descansando con calma sobre su cadera, sus ojos retando a cualquier guardaespaldas a desenfundar. Y detrás de Vincent, viéndose diminuta pero perfectamente erguida, iba Nora. Se había lavado la tierra del rostro, el cabello oscuro recogido en un moño severo. Llevaba puesto el uniforme de sirvienta con el que había empezado la noche. Carmine se puso de pie. Toda la sangre le abandonó el rostro apuesto, dejándolo del color de pergamino viejo. Dom, susurró Carmine, un horror genuino resquebrajando su fachada perfecta. Siéntate, Carmine, dijo Dominique. Su voz no fue un grito. Fue una orden silenciosa y absoluta que succionó todo el oxígeno de la sala. Carmine no se sentó. Su mano flotó cerca de su cintura. Don Salvatore levantó un solo dedo huesudo. De inmediato, los guardaespaldas en la sala se paralizaron. Don miró a Dominique, sus ojos oscuros brillando con un interés súbito e intenso. Te ves terrible, Dominique, notó don Salvatore. Estábamos planeando tu funeral. Cancela las flores, Sal, dijo Dominique. Caminó hacia el centro de la sala y dejó caer el pesado bolso negro sobre la mesa de roble pulida. Golpeó con un ruido sordo y masivo. El cierre estaba medio abierto, revelando fajos de billetes de $100 atados con bandas. Son $2 millones, dijo Dominique, mirando alrededor de la mesa a los 5 jefes. Es la recaudación de la semana del juego clandestino de Joy en Tribeca. Se lo dono al fondo de pensión de la comisión. Considérenlo una disculpa por la interrupción. Don Salvatore levantó una ceja. ¿Una interrupción de qué exactamente? Dominique azotó la laptop sobre la mesa, justo frente a Carmine. Giró la pantalla para que los ancianos pudieran verla. Presionó un botón. La hoja de cálculo por la que Sara había muerto llenó la pantalla. Una interrupción de una rata federal tratando de venderlos a todos ustedes por el río, dijo Dominique, su voz resonando con acero frío. Carmine no solo invitó a un equipo de asesinos a mi casa anoche. Firmó un acuerdo de colaboración con el FBI. Está cambiando los muelles por inmunidad. Y para endulzar el trato, ha estado desviando dinero de sus cuentas de pensión conjuntas durante 3 años. Los números de ruta, las empresas fantasma en el extranjero, los números de placa federales, todo está en esa pantalla. La temperatura de la sala se desplomó. 5 pares de ojos antiguos y letales se movieron de la pantalla hacia Carmine. Carmine retrocedió de la mesa. Le brotó sudor en la frente. Está mintiendo. Es una fabricación. Don perdió la cabeza. Está paranoico. La chica que compiló esos datos era periodista, interrumpió Dominique, su voz retumbando contra las paredes. Señaló hacia Nora. ¿Sí? Ella encontró el rastro de papeles. Carmine mandó a matarla hace 3 días en su departamento para encubrirlo. Registraron su lugar, pero fueron descuidados. Se les pasó la memoria. Carmine miró a Nora.
El reconocimiento amaneció en sus ojos, seguido de un destello de pánico absoluto de animal acorralado. Miró a los jefes. Sal, escúchame, suplicó Carmine, levantando las manos. Esto es una trampa. Está tratando de sacarme. Cierra la boca, siseó don Salvatore. El anciano se inclinó hacia adelante, sacando un par de lentes de lectura del bolsillo de su saco. Se los puso y miró fijamente la pantalla durante un largo y agonizante minuto. Golpeó con una uña bien cuidada uno de los números de cuenta en el extranjero. Salvatore se quitó los lentes. Miró a Carmine. No había ira en sus ojos, solo la fría realidad mecánica de los negocios. «Nos robaste, Carmine», dijo don Salvatore en voz baja. «Hablaste con los federales. Sal, por favor». Salvatore miró a Dominique. «Es tu segundo al mando, Dominique. Limpia tu casa». Carmine no dudó. Se lanzó por la pistola en su cintura, el rostro retorciéndose en una máscara de pura desesperación. Era rápido. Había sobrevivido 30 años en las calles por una razón. Pero Dominique ya se estaba moviendo. Dominique no sacó la elegante pistola de 9 milímetros enfundada junto a sus costillas. Metió la mano en el bolsillo de su abrigo y sacó el revólver pesado y feo que Nora le había clavado en la columna 12 horas antes. Disparó una vez. El rugido del revólver sin silenciador fue ensordecedor en el cuarto pequeño. Carmine salió disparado hacia atrás, la bala de gran calibre alcanzándolo justo en el centro del pecho. Se estrelló contra un carrito de servicio, mandando decantadores de cristal con whisky a hacerse pedazos por todo el piso de madera. Quedó tendido ahí, su traje a medida empapándose de sangre, mirando ciegamente hacia el techo. El silencio volvió a inundar la sala, denso y zumbante. Dominique se quedó perfectamente inmóvil. Bajó lentamente el revólver humeante. Miró hacia abajo, al hombre que había sido su hermano, el hombre que lo había traicionado, y no sintió absolutamente nada. La podredumbre se había ido, extirpada quirúrgicamente. Dominique giró el revólver, sosteniéndolo por el cañón todavía caliente, y caminó de vuelta hacia la puerta. Se detuvo frente a Nora. Ella miraba fijamente el cuerpo de Carmine, el pecho subiendo y bajando rápidamente. Dominique le extendió el arma. «Está hecho», dijo Dominique con suavidad. Nora miró del arma al rostro de Dominique, las líneas duras de su mandíbula, la sangre en su mejilla, la quietud absoluta en sus ojos. Él había quemado la mitad de su imperio esa noche, había entrado a una sala llena de lobos, y había ejecutado a su amigo más cercano, y lo había hecho porque ella se lo pidió. Ella lentamente extendió la mano y tomó el arma. Estaba pesada, caliente, y olía a azufre. «Vamos», dijo Dominique, colocando una mano suave en la parte baja de su espalda. «Vamos a casa». Salieron juntos del club social, dejando a los ancianos con su café y sus cadáveres. La lluvia había cesado cuando salieron a la calle Mulberry. El amanecer despuntaba, proyectando una luz pálida y morada magullada sobre el horizonte de Manhattan. La ciudad estaba despertando, completamente ajena a las placas tectónicas que se habían movido bajo sus calles esa noche. Vincent caminó hacia el sedán y abrió la puerta trasera. Dominique se detuvo en la acera. Miró hacia abajo, a Nora. El moño severo en su cabello se estaba deshaciendo. Se veía exhausta, rota, y completamente fuera de lugar en este mundo de sangre y trajes a medida. «No tienes que quedarte», dijo Dominique en voz baja, los sonidos del tráfico matutino zumbando a su alrededor. «Carmine está muerto. Tu hermana ha sido vengada. El efectivo sigue en la cajuela. Puedes irte ahora mismo, Nora. Volver a ser invisible». Nora se quedó parada sobre el pavimento mojado. Miró las calles de la ciudad, los taxis pasando, la gente apresurándose hacia sus vidas normales y seguras, con la cabeza baja. Ella había vivido esa vida. Había sido invisible. Y no había salvado a Sara. Solo las había convertido en presas. Volteó a mirar a Dominique, el monstruo, el protector, el único hombre en el mundo que realmente la veía. Nora levantó la mano y se quitó la liga del cabello, dejando que su cabello oscuro cayera suelto sobre sus hombros. Dejó caer al pavimento mojado el gafete de plástico barato y astillado que decía Nora.
Estoy cansada de ser invisible, Dominique, dijo ella, la voz firme, cargando el peso de una decisión definitiva. Dominique la miró fijamente durante un largo momento. Luego la comisura de su boca se elevó en una sonrisa genuina, afilada como navaja. Se hizo a un lado, señalando hacia la puerta abierta del sedán. Nora no dudó. Subió al asiento trasero, deslizándose hacia el interior oscuro de un mundo del que nunca podría escapar. Dominique entró junto a ella, cerrando la pesada puerta, sellándolos adentro mientras el auto se fundía sin esfuerzo en la corriente interminable de la ciudad. Y así fue como la sirvienta invisible se convirtió en la reina del inframundo. La historia de Nora y Dominique demuestra que a veces la única manera de sobrevivir a los monstruos es pararse, junto al lobo más letal de la sala. Si este descenso crudo hacia la venganza, la lealtad absoluta y el romance peligroso te mantuvo al borde del asiento, no dejes que la historia termine aquí. Dale like a este vídeo, compártelo con tus amigos adictos al romance oscuro, y suscríbete al canal con las notificaciones activadas para que nunca te pierdas un estreno. El inframundo nunca duerme, y nuestra próxima historia ya está esperando.